Continuando con la unidad 4 de quinto grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.2 que se encuentra en la página 64 del libro de texto. Interpretación de datos de una gráfica de línea. Analiza, observa y responde. En el analiza tenemos esta gráfica de línea que nos muestra la variación de la temperatura durante los meses del año 2018 en Buenos Aires, Argentina. A través de la observación de esta gráfica de línea tenemos que responder a cada una de estas preguntas que se encuentran en los literales. En el literal A tenemos la pregunta: ¿desde enero hasta qué mes la temperatura disminuyó? Observemos la gráfica. Desde enero, donde la temperatura fue de 25 grados, observemos que la temperatura empezó a disminuir y la disminución terminó en este punto que le corresponde al mes de julio, donde la temperatura fue de 11 grados. Entonces, la disminución de la temperatura fue desde el mes de enero hasta el mes de julio. Contestamos para el literal A: desde enero hasta julio la temperatura disminuye. Ahora veamos la pregunta del literal B. ¿Entre qué meses se observa mayor disminución de temperatura? ¿De cuánto fue la disminución? Observemos nuevamente la gráfica. Observemos que entre enero y febrero hubo una disminución de 2 grados. Entre febrero y marzo la disminución fue de 1 grado. Entre marzo y abril la disminución fue de 1, 2, 3, de 4 grados. Entre abril y mayo la disminución fue de 3 grados. Entre mayo y junio la disminución también fue de 3 grados. Noten, 1, 2, 3 grados. Y entre junio y julio la disminución fue de 1 grado. Entonces, la mayor disminución está entre los meses de marzo y abril, donde la disminución fue de 4 grados. Noten que en marzo la temperatura fue de 22 grados y en abril la temperatura fue de 18 grados. Entonces, hay una diferencia de 4 grados. Contestamos para el literal B que la mayor disminución estuvo entre marzo y abril, donde existió una disminución de 4 grados centígrados. La pregunta del literal C: ¿desde julio hasta qué mes la temperatura aumentó? Observemos nuevamente la gráfica. Noten que la temperatura en julio fue de 11 grados y a partir de esa temperatura, la temperatura de los otros meses fue en aumentó y el aumento terminó en este punto que corresponde al mes de diciembre, donde la temperatura fue de 23 grados. Por lo tanto, la temperatura aumentó desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Contestamos para el literal C: desde julio hasta diciembre la temperatura aumentó. La pregunta del literal D dice: ¿entre qué meses se observa mayor aumento de temperatura? ¿De cuánto fue el aumento? Observemos la gráfica. Notemos que entre julio y agosto hubo un aumento de temperatura de 2 grados. Observen que hay 2 espacios entre estos 2 puntos. Entre agosto y septiembre también hubo un aumento de 2 grados. 1, 2 grados. Entre septiembre y octubre el aumento fue de 3 grados. Entre octubre y noviembre el aumento también fue de 3 grados. Y entre noviembre y diciembre
el aumento fue de 2 grados. Por lo tanto, el mayor aumento está entre los meses de octubre y noviembre, y también entre los meses de septiembre y octubre, ya que cada uno de estos aumentos fue de 3 grados centígrados. Y noten que la inclinación de estos dos segmentos de recta es mucho mayor con respecto a la inclinación de los otros segmentos de recta que tenemos acá. Eso nos da la pauta de que acá, en estos meses, hubo un mayor aumento. Contestando para el literal D, tenemos entre septiembre y octubre, o también entre octubre y noviembre, donde el aumento de la temperatura fue de 3 grados centígrados. Ahora veamos la pregunta del literal E. ¿En qué meses hubo igual temperatura? Observemos la gráfica nuevamente. Para saber en qué meses hubo igual temperatura, debemos observar cuáles de estos puntos tienen la misma altura. Veamos que este punto que marca la temperatura de abril se encuentra a la misma altura que este otro punto que marca la temperatura de octubre. Entonces los meses que tuvieron la misma temperatura son los meses de abril y octubre. La temperatura en cada uno de esos meses fue de 18 grados centígrados. Observemos que también hubo una misma temperatura entre los meses de febrero y diciembre, ya que los puntos que marcan su temperatura están a una misma altura. La temperatura en esos meses fue de 23 grados centígrados. Y también hubo una misma temperatura entre los meses de mayo y septiembre. Noten, los puntos que marcan su temperatura están a la misma altura y la temperatura en esos meses fue de 15 grados centígrados. Contestando a la pregunta del literal E, ¿en qué meses hubo igual temperatura? En mayo y septiembre se tuvo la misma temperatura, también en abril y octubre, y en febrero y diciembre. ¿Comprende? En la gráfica de línea se puede saber el cambio por la inclinación de los segmentos de recta. Si los segmentos de recta son descendentes, eso quiere decir que los valores disminuyen mucho si la inclinación es mayor y poco si la inclinación es menor. Si el segmento de recta no tiene inclinación, es decir, que el segmento de recta es totalmente horizontal, eso quiere decir que los valores son iguales. Si los segmentos de recta son ascendentes, eso quiere decir que los valores aumentan mucho si la inclinación es mayor y poco si la inclinación es menor. Bueno, es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.